Noche. Vamos a entrar en Marcos capítulo 5 esta noche. Estamos estudiando los domingos por la noche estas parábolas y milagros del Señor. Y esta noche nos encontramos otra vez en Marcos. A veces estamos en Mateo, a veces en Marcos, a veces en Lucas, los tres. Aún a veces Juan comparte en su punto de vista este milagro en los ojos de ellos, lo que ellos vieron, lo que ellos escucharon de otros. Están compartiendo lo que Jesús hizo en la tierra durante su ministerio, esos 3 años, desde 30 años a 33 años, y a unos cuantos parábolas y milagros. Y nosotros cada domingo por la noche estamos tomando una de ellas y predicándolo versículo por versículo, y disfrutando las lecciones que nosotros encontramos aquí en estos milagros. Aquí en capítulo 5 empezamos en versículo 21 al versículo 24 y vemos en este milagro la resurrección de la hija de Jairo. Quizás estos milagros he escuchado en el pasado este milagro, y solamente quiero recordarnos de estos milagros y sacar gran aplicaciones para nosotros, porque cada vez que nosotros estudiamos los milagros podemos aprender algo diferente en ella. Y aún vemos algo interesante en este milagro. En esta resurrección de la hija de Jairo vamos a notar que hay una división entre estos versículos. Empieza en versículo 21, después hay algo en el medio, otro milagro entre este milagro. Mientras que Jesús está con Jairo, otra persona entra en este milagro. No vamos a estudiar ese milagro esta noche, vamos a brincar ese y regresar a esa la próxima vez que nosotros estamos juntos. Pero este milagro se llama un sándwich. ¿Sabe qué es un sándwich? Se dice sándwich en español, se llama sándwich. Sándwich es 2 panes y en el medio hay pernil, lo que tú deseas ahí dentro. Y este milagro es un sándwich porque es un milagro, y en medio de ese milagro es otro milagro, y pues se llama un sándwich. Pero vamos a sacar la carne de ese sándwich y lo que está en el medio de tu sándwich, y vamos a ponerlo aparte. Vamos a comernos los 2 panes de los 2 lados, y después la semana que viene vamos a recoger esa carne y después comer solamente esa carne y disfrutar ese otro milagro. Aquí nos encontramos en este milagro en Capernaum. En los otros milagros anteriores estábamos en el mar de Galilea, y ahí en el mar de Galilea hemos visto unos cuantos milagros que Dios hizo aún en las aguas y aún en la orilla de las aguas. Pero ahora en este milagro ya Jesús está en otro lugar, en Capernaum, aunque todavía es en el mismo lugar, pero estamos en la ciudad de Capernaum. Vimos este milagro también en Mateo y Lucas, se ven los dos, Mateo, Marcos y Lucas, habla de este mismo milagro en su punto de vista. Algunos detalles son diferentes, aunque la historia es igual, solamente que lo que ellos vieron, quizás el otro no vio o dio un detalle diferente. No es nada que cambia la historia, solamente unos añadieron otro detalle más. Estamos hablando de 2 personas. Tenemos a Jairo, ¿cómo se dice? Jairo, yeah. Jairo, yo sé que esta noche voy a luchar con esa. Jairo y su hija. Tiene 12 años aquí en esta historia, y estas 2 personas van a ser lo principal de este milagro. La hija de Jairo falleció por su enfermedad, y la Biblia no menciona el nombre de esta hija, de la hija de Jairo, pero vamos a mirar los detalles de este milagro. Interesante que ella, la hija de Jairo, es uno de los 3 personas en los milagros en la Biblia que fueron resucitados. Y Jairo es uno de los jefes de la sinagoga en Capernaum. El jefe de la sinagoga, uno de sus trabajos
tiene dos trabajos. Número uno, era la persona que estaba en cargo de servicio ahí en el templo. Y número dos, el jefe de la sinagoga autorizaba a ellos que debía orar o leer o exhortar. Era como la persona en cargo del templo, el servicio. Él buscaba a la persona para orar y leer la Biblia y aún exhortar. Estaba en cargo de todo. Y eso es Jairo, el jefe de la sinagoga. Ahora el milagro es cómo Jesús resucita a la hija de Jairo por esta enfermedad que tenía, y eso que nosotros vamos a disfrutar. Antes que nosotros llegamos a eso, vamos a orar y entregar este tiempo al Señor. Después vamos a disfrutar este milagro y aún sacar aplicaciones durante este milagro para nosotros en esta tarde. Señor, ahora que vamos a entrar en tu palabra, Señor, es un gran privilegio para poder estudiar estos versículos y, Señor, que tú nos des sabiduría para entenderla, sabiduría para disfrutarla, y aún, Señor, esta noche cuando tú nos enseñes algo en nuestra vida, que tú nos ayude a obedecer tu palabra. Y sabemos, muchos conocen esta historia, este milagro, pero quizás esta noche la aplicación para ellos es algo especial, algo que ellos necesitan en este momento de su vida. Gracias, Señor, porque muchas veces leemos y conocemos las historias, pero depende de dónde estamos en nuestra vida, siempre aplica a nosotros en ese momento, y tú por medio del Espíritu Santo obra en nosotros. Y eso es que estamos pidiendo esta noche, esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en la Biblia vamos a encontrar desde Génesis a Apocalipsis muchas situaciones, muchas cosas pasando en la Biblia completa, con diferentes historias, diferentes personajes, diferentes momentos, diferentes formas, diferentes manifestaciones de Dios, pero siempre en el final termina con victoria en las manos de Dios. En cada historia, en cada circunstancia, en cada tribulación, en todo que nosotros vemos, en el final siempre vemos la mano del Señor. Eso nosotros creo que podemos dar testimonio en nuestra vida. Dios permite a nosotros pasar por tribulaciones y pasamos por tiempos difíciles, y siempre en el final Dios da victoria si nosotros confiamos en Él, mantenemos nuestros ojos mirando hacia arriba, y Dios nos enseña a nosotros, nos ayuda a acercarnos más a Él si permitimos que Él obre en nuestra vida. En la Biblia encontramos con muchas crisis y con una solución de la crisis. La crisis no es programada. Nadie dice que en mayo yo voy a estar en crisis. No sabemos el mes, ni la semana, ni la crisis que nosotros vamos a pasar. No es algo que nosotros adelante programamos. Nadie dice que mañana, el lunes, y vamos a ver la crisis que yo va a pasar. No sabemos adelante. La crisis viene a nuestra vida a veces en momentos buenos. Todo está tranquilo. En ese momento puede venir algo difícil en nuestra vida. La crisis viene para dañar familias. Crisis pasa en nuestra vida para dañar matrimonios. La crisis viene aún para destruir iglesias. Pero la crisis es la perfecta plataforma para ver el poder de Dios. Cuando nosotros pasamos por algo difícil, pasamos por crisis, es una manera que Dios puede entrar y puede ayudarnos para manifestarse en su poder en esos tiempos difíciles. Esta noche vemos a Jairo que estaba en una crisis, pero también en el final vemos un milagro de Dios en medio de esta crisis. Dios quiere hacer milagros aún en nuestra crisis. Quizás esta noche tú estás pasando por algo difícil. Quizás tú dices, pastor, yo estoy en una crisis en este momento, o yo estoy pasando por una tribulación. Podemos descansar que en esos momentos son buenos momentos, plataformas para Dios demostrar su poder en nuestra vida.
Debemos dejar que Dios demuestre en nuestra crisis, en nuestro tiempo difícil, para que Él venga y nos ayude. Pero cuando tenemos crisis, muchos cristianos a veces se van o tienen sus ojos mirados en otra cosa y nos olvidamos a mirar al Señor, nos olvidamos a leer la Biblia, nos olvidamos a orar, nos olvidamos a buscar de otros para ayudarnos y levantarnos. Y pues quizás el resultado de esa crisis coge más tiempo para ver victoria. Deja que Dios, en la situación que tú te encuentras esta noche, deja que Dios tome ese tiempo para que Él sea glorificado, para que nosotros veamos su poder en medio de nuestra crisis. Vamos a entrar ahora en este milagro esta noche en Marcos capítulo 5, versículo 21. Dice así: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla. Recuerda, los últimos semanas estábamos aquí en la orilla. Llegamos a la orilla de Galilea, llegamos al el viento, la tormenta dentro del mar, y ahora dice que otra vez Jesús en una barca a la otra orilla. Se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Siempre cuando Dios está viajando se encuentra con una gran multitud. Desde el principio de sus milagros, la multitud crecía y crecía. Aún Jesús trataba de ir a lugares donde no había mucha gente, para que podía descansar. Pero siempre había uno que encontraba a Jesús. Mira, Jesús está por allá. Y la multitud llega donde estaba él. Y aquí dice que alrededor de él una gran multitud. Y no dice multitud, pero nos da esa palabra gran para nosotros entender que había una gran cantidad de personas al lado de él. Estaba junto al mar. Después que de Jesús la última vez sacó demonios de los dos hombres, que fue la semana pasada que estudiamos ese milagro, y las personas ahí le dijeron a Jesús que se vaya. No querían que Jesús esté en la ciudad donde ellos estaban. Ahora él va a la otra orilla del mar de Galilea. Ahora se encuentra con grandes multitudes llegando a la otra orilla. Y esta multitud también no quería que Jesús entre. Ellos estaban parando que Jesús no entre en la ciudad donde ellos estaban. Pero también aún en esta multitud habían otros que deseaban aprender, deseaban a Jesús sanarle a ellos de sus milagros. Habían dos diferentes grupos en esta multitud. Algunos no querían que Jesús esté ahí. Algunos invitaban a Jesús para que Él enseñe a ellos. Y aún vemos que el propósito de Jesús estar en esta ciudad no fue para hacer milagros. Aún en el principio hablamos que el enfoque de la gente fue milagros. Jesús está aquí para hacer milagros, y no fue así. Jesús estaba ahí para predicarle, enseñarle la verdad. Él utilizaba los milagros para probar las Escrituras, para enseñar a los que estaban en la multitud, para enseñar lo que Jesús tenía poder y que Jesús era el Mesías. Tenemos que recordar que haciendo milagros no era el mensaje. Jesús quería que ellos, por medio de estos milagros, venga a Él, conozca a Jesús, aún reciban a Jesús y conozca que es el Mesías. Jesús quería que ellos tengan una relación con Él, igual que Jesús desea que nosotros tengamos una relación con Él. Él tenía este deseo para esta multitud. Aún Él quería que ellos vengan a Él para salvación. Ese propósito. Él hacía milagros con esos deseos. Voy a sanar a este grupo de personas para que ellos vengan a mí. Para que ellos vengan a mí para salvación. Dice ahora en versículo 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga. Mientras que estaba ahí en la orilla del mar, ahí estaba la multitud,
Y entre la multitud dice que vino uno de los principales de la sinagoga. Una persona que tenía esta posición de líder. Su nombre ahí llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies. Jairo tenía que conocerle antes a Jesús. Porque se postró a sus pies en ese momento. Que demostraba que Jesús tenía autoridad. Posible que, como era líder de la sinagoga, le dio permiso un tiempo para que Jesús entre en la sinagoga para enseñar. Y sabemos que Jesús hacía eso. Tenía un conocimiento Jairo de Jesús. Y el momento que él le ve a Jesús, rápidamente se postró delante de él. Aún se postró porque sabía que Jesús podía ayudar a su hija que en este momento todavía no ha fallecido, está enferma, a punto de morir y fue a Jesús para que Jesús le ayude a él y ayude a su hija que estaba enferma. Sabía que Jesús tenía poder para sanar a su hija. Hermano, escuche bien. Tú tienes este mismo deseo que Jairo tenía, que nosotros cuando necesitamos ayuda y necesitamos sanación del Señor en nuestra vida, en nuestra salud, que nosotros nos postramos delante del Señor, sabiendo como Jairo, sabiendo que Dios tiene el poder para ayudarme. Aun si tú estás orando para otra persona, para que Dios le sane a ellos, como Jairo a su hija. A veces nosotros presentamos a otra persona, Señor, necesito que tú ayude a esta persona que está enfermo. Pero nosotros realmente creemos que Dios nos puede ayudar, que Dios tiene el poder para sanar a nosotros o la otra persona. Jairo tenía poder, tenía esta confianza, tenía fe en Jesús que podía ayudar a su hija. Tristemente, nosotros a veces no tenemos esa fe y pasamos en depresión y pasamos por tiempos difíciles porque no confiamos en Dios en esos momentos. Y debemos seguir este ejemplo de Jairo, que cuando nos postramos a Dios y oramos, tenemos fe en Dios que Él puede ayudarnos. Quizás ese es el mensaje para ti esta noche. Tú necesitas postrarse delante de Jehová, delante de Jesús, delante de Dios para reconocer. El Dios que yo estoy sirviendo es todopoderoso, tiene el poder para quitar lo que yo estoy pasando en este momento, o tiene poder para ayudar a mi mamá, mi abuela, mi esposa, mi esposo, mis hijos que están enfermos. Dios tiene poder para sanarle a ellos. Y este propósito de nosotros estudiar estos milagros para darnos confianza y darnos esta seguridad y darnos esta visión que el Dios que nosotros servimos, el Dios de este tiempo en Marcos que aquí que sanaba y hacía milagros, ese mismo Dios que nosotros servimos. Versículo 23. Y le rogaba mucho. Ahí Jairo postrado a los pies de Jesús, aún con la multitud alrededor, muchas personas, todavía a frente de él se postró y dice, y rogaba mucho. No solamente rogaba, quizás eso sería suficiente para nosotros entender que él vino con esa pasión de pedirle a Dios, pero más allá utiliza la palabra rogaba mucho. Quizás nosotros debemos venir en esa manera. Muchas veces nosotros oramos solamente una vez, oramos por una semana y nos olvidamos que tenemos que rogar mucho, constantemente. Dice, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Esa palabra solamente significa que está a punto de morir. No está muerta en este momento, está viniendo a Jesús diciendo que ella, su hija, está a ese momento, quizá en las últimas de respiración, a punto de venir.
Y le dice Jairo a Jesús, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Ahí solamente en estas palabras tú ves la fe de Jairo. Venga para que ponga sus manos, porque yo sé que si tú vienes, aún sabemos que había milagros que Jesús ni llegaba a ellos. A veces solamente utilizaba una palabra, como la semana pasada con los demonios, le dijo ir solamente. 2 letras, una palabra, ir, y los demonios se fueron a los cerdos. Este momento, ella todavía, su hija estaba viva, pero bien enferma, casi a punto de morir. Y Jairo tenía una gran confianza en Jesús. Creía que Jesús tenía el poder para sanarla. También creía que Jesús tenía que estar allí para este milagro. Por eso Jairo le invita a él. Ven. Él podía decir que solamente sanar, pero en su mente él pensaba que Jesús tenía que estar presente. Y le invita a Jesús a venir a su casa. Por eso dijo, ven y pon las manos. Muchas personas, nosotros también lo utilizamos y ponemos las manos a personas. A veces venimos y una persona que está en punto de una operación, nosotros ponemos las manos sobre ellos. No hay poder en las manos de nosotros. Estamos reconociendo que el poder no viene de nosotros porque mis manos están sobre ellos. El poder viene y el raíz viene del Señor, no de nosotros. Pero aún Jairo pensaba que tenía que tocarle a su hija para que ella sea sana. Dice que Jairo rogaba mucho. Tenemos que aún en nuestras peticiones rogar en esa manera. No importa qué petición es delante del Señor, debemos rogar. A veces venimos como si no realmente creemos que Dios puede contestar. Hermanos, no sé qué petición tú tienes delante del Señor. ¿Tú realmente crees que Dios puede contestar esa petición? Jesús respondió a la fe que tenía Jairo. Jesús sabía, Jesús conocía la vida de Jairo y conocía que él tenía fe. Vino a postrarse delante de él y vino a pedir, rogando que venga a su casa para sanar a su hija. Él no fue a un doctor, él no fue a otra persona, él fue directamente a Jesús, sabiendo que venía al pueblo donde estaba para pedirle ayuda. Hermanos, Jesús nos pide a nosotros que le demos la fe que tenemos, que tengamos fe en Él. Aún nosotros vemos 4 cosas que Jairo mostró aquí y son necesarios para una oración contestada. Quiero darte esas 4 cosas que aún vemos en este punto de Él rogando. Número 1, debemos ponernos en la presencia de Jesús. Dice en versículo 22, vino uno de los principales. Nosotros debemos ponernos en la presencia de Jesús. Cuando hay una petición y una necesidad, tenemos que venir a la presencia de Jesús. Tenemos el privilegio de venir al trono de gracia. Nosotros en cualquier momento, cualquier día, a cualquier hora, tú y yo tenemos el privilegio. No tenemos que ir a un mediador, aunque nuestro mediador es Jesús, pero estoy hablando de un sacerdote para hablar con Jesús. Nosotros podemos venir directamente a Él. Tenemos que venir a la presencia de Jesús igualmente como Jairo lo hizo. Número 2, debemos de humillarnos delante de Jesús. Versículo 22, se postró a sus pies. Cuando tú y yo venimos a Jesús, tenemos que humillarnos delante de Él. Número 3, debemos de poner nuestra petición con fervor santo. Dice en versículo 23, y le rogaba mucho. Debemos de poner nuestra petición con fervor santo, rogando al Señor. Y número 4,
debemos de tener una confianza total en el poder y bondad de Jesús. Le dice, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Tenemos que tener esa confianza total en el poder y la bondad de Jesús. Esas 4 cosas nosotros vemos entre Jairo en su manera de venir a Jesús en este momento. Vamos al versículo 24. Fue pues con él. Jesús, viendo su fe y viendo la manera que rogaba, Jesús, aún teniendo una multitud, dice ahora en versículo 24, fue pues con Jairo, con él. Y le seguía una gran multitud. Aún él iba a la casa de Jairo, todavía la multitud le seguía. No sé si en su vida ha tenido personas que siempre están siguiéndote. Sea hijos o sea una persona que tú no quieres que te siga. Y siempre está detrás de ti. A veces los niños siempre están detrás de nosotros y siguiéndonos por la casa y dicen, mira, quédate ahí un momento, dame 5 minutos. ¿Verdad, Sofi? ¿O está durmiendo? Muy bien. ¿Verdad? Y a veces hay personas que lo siguen. Y imagínate Jesús en camino porque quiere ayudar a Jairo. Ve la gran multitud siguiéndole a él. Si yo era Jesús, le digo, me miro atrás y dice, mira, quédate quieto allá, déjame quieto. Ya. No puedo ni comer, ni dormir, ni viajar sin una gran multitud. Y aquí dice que le seguía. Otra vez esta cantidad, una gran multitud. Aún mira lo que dice. Y le apretaban. Ahora no solamente vemos la cantidad de personas, pero vemos la cercana y lo que ellos estaban contra él. Yo tengo una pequeña fobia de muchas personas al lado de mí. Aún si me siento apretado, me siento como tengo que salir. Me sale Incredible Hulk de mí, ¿verdad? Y él no es, si tú tienes claustrophobic, dice en inglés, pues esta manera que le apretaban, había tanta gente que estaban, me acuerdo cuando tú vas a un Six Flags o Disneyland, donde tú te quedas en una fila por 2 horas, después tú llegas a ride y coges 5 segundos y tú dices, wow, y tantas personas que están ahí. Había algo que nosotros fuimos, no sé cuándo era, pero había tantas personas que estaban tocando sus brazos los 2 lados y parecía que no había salida. En esa manera, la Biblia dice que Jesús caminando a la casa de Jairo, había esta gran multitud y le apretaba. Estaba ahí para ver a su hija. Apretaba significa que hacer fuerza o presión sobre una persona, haciendo presión a él, a todos los lados, tanto que le estaba sofocando, no sé si me metí esa palabra, okay. Está suffocating, que ni puede respirar. Esas son palabras para nosotros entender y poner nuestros pies en los zapatos de estos milagros para ver exactamente lo que estaba pasando. Y ahora, entre siendo apretado por otros, Jesús cumple otro milagro. Algo que ni tiene que ver con Jairo en ese momento con tantas personas. Aquí está el sándwich que estamos hablando. Jesús cumple otro milagro. Vemos que Dios sana a una mujer que padecía de flujo de sangre. Dice ahora en versículo 35, como dije, la semana que viene vamos a entrar otra vez en este milagro y solamente tocar este momento que está en la multitud y hablar sobre esta mujer que Dios también hace este milagro, y para no ser 2 milagros en un servicio y tratar de enfocarnos en uno, pues lo estamos separando este sándwich. Versículo 35, mientras él aún hablaba con esa mujer que necesitaba ser sana,
estaba hablando con ellos. Dice, mientras él, Jesús, aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo, aquí viene la crisis. Aún si tenía crisis de su hija enferma, la crisis se puso más grande. Encontraron a Jairo aún dentro de la gran multitud y le dijeron a él, tu hija ha muerto. No sé cuántos en su familia han recibido noticias así, donde recibe una llamada diciendo, mira, este familiar falleció hoy. O una persona en su familia, mira, tu hermano, tu mamá. Y aún tú no tienes conocimiento, pero recibe esa noticia. Quizás tú conocías que estaba enferma, pero en ese momento ni pensaba que esa persona iba a fallecer. Y en ese momento recibe esa llamada. Y cómo tú te sentías en ese momento. Así, imagínate, Jairo caminando con Jesús. Jesús hablando con esta señora que necesitaba también y buscaba un milagro. Viene ahora estos de la casa de principal de la sinagoga, que Jairo, vinieron para darle esta noticia. Y aún mira lo que dice en el final, esta pregunta, ¿para qué molestas más al maestro? Dice, mira Jairo, déjale quieto a Jesús porque ya tu hija falleció. No necesitamos a Jesús más. No hay nada que Jesús puede hacer ahora. Ya tu hija falleció. Unos que vinieron, ¿verdad? Con esta noticia, el corazón de Jairo se hundió cuando escuchó esta noticia, quizás pensando que si Jesús no se paraba en ese momento. Recuerda que decía que estaba hablando Jesús. Y la mente de Jairo, viendo que la noticia de su hija falleció y ahora está buscando, mira, si Jesús no se ha parado a hablar con esta mujer, había unos 2 o 3 minutos que podía llegar a mi casa y tocar a ella y sanarla. Ahora está acusándole a los otros, quizás en su mente, diciendo, es culpa de esa mujer. Esa mujer que ahora está hablando con Jesús y Jesús está tomando unos minutos en el camino, es culpa de ella. Ahora mi hija está muerta. Quizá eso estaba pasando en su mente en ese momento. Satanás pone muchas cosas en nuestra mente cuando pasamos por esos tiempos difíciles y empezamos a dudar al Señor y empezamos a decir que quizás fue culpa mía o quizás yo pude hacer más para ayudar a esa persona y empezamos a dar estos escenarios en nuestra vida para ver si había algo que yo pudiera hacer. Aún los otros decían, ¿para qué molestas más al maestro? Como si ya no había esperanza. Así ellos pensaban. Eso me recuerda a personas que vienen a nuestra vida para quitar nuestra esperanza en Jesús. Hermano, escuche bien. Hay personas que llegan en nuestra vida que quieren quitar nuestra esperanza en Cristo Jesús. A veces quitarnos, a desanimarnos, a decir que Dios no puede, aún personas que no son salvos en su familia. Y tú vienes y das testimonio que tú estás orando y ellos que no son salvos te dicen, mira, no confía en Dios, Él no existe, Él no es real, Él no puede. Y trata de desanimarnos y trata de quitar esa esperanza en Jesús. Tú sabes que Satanás muchas veces trata de quitar esa esperanza de nosotros. Y tenemos que estar cuidado que no permitimos personas en nuestra vida que nos quite la esperanza o que nos hable más de nuestro Señor que tiene todopoderoso, es todopoderoso y puede sanar. Pero quizás en este momento esos que vinieron de su casa, la casa de Jairo, le quitaron la esperanza. Mira, no hable al maestro, no es necesario.
Él no puede sanar a su hija en este momento. Le quitó a Jairo esa esperanza que tenía en Jesús. A veces tenemos una petición crítica delante de Dios y uno dice, Dios no puede. A veces tenemos situaciones que se ponen peor y peor y aún perdemos nuestra fe en Dios. Y nuestro problema es muy grande y ya no creemos que Dios puede ayudarnos. Hermanos, cuando el mundo dice que tu Dios no puede, recuerda la palabra de la verdad, que tu Dios es todopoderoso. No deje que nadie te quite esa esperanza, que tu Dios, el Dios que tú estás sirviendo, es un Dios poderoso. Quizás esa misma persona que tratan de quitar su esperanza y nosotros mantenemos nuestra fe en Jesús, podemos ir a ellos otra vez en el futuro cuando Dios nos da victoria y enseñarle a ellos, mira, yo me mantuve orando al Señor, me mantuve con mis ojos mirando hacia arriba y Dios me dio victoria y Dios me dio un milagro y Dios me sanó o sanó a mi familiar y ellos pueden ver la grandeza de tu Dios. No deja a nadie quitar su esperanza en Cristo Jesús. Versículo 36. Ahora en esta conversación Jesús está hablando con esta mujer. Vino sus amigos de su casa con esta noticia y dice ahora, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, lo que él estaba escuchando mientras que estaba hablando con esta mujer, estaba escuchando las palabras de estos hombres que vinieron a Jairo para decirle que tu hija falleció. Luego que oyó lo que se decía, dijo al príncipe de la sinagoga, Jairo, estas dos verdades: no temas, creer solamente. Wow, qué tremenda. Dos frases, dos cosas que Dios le da a Jairo que quizás nosotros necesitamos en nuestra vida también. La respuesta de Jesús sobre esta noticia, sobre estos que querían quitarle la esperanza a Jairo. La respuesta de Jesús en este momento fue: no temas, cree solamente. Jesús le pidió a Jairo que hiciera dos cosas. Primero, que no temiera, que no tenga temor. Es algo fuerte para una persona escuchar después de una noticia tan difícil, después de recibir que una persona falleció, para venir y decir, no teme. Eso es algo difícil para un pastor. Cuando una persona en su familia, y ha estado con unos cuantos aún en esta iglesia, en ese momento, ya a punto de fallecer, y yo he estado con algunos que en ese momento estaba con ellos en el hospital y fallecieron delante de nosotros, pero en este momento cuando el pastor le toca a él a decir, no teme, cree solamente, y ellos pensando que, wow, yo estoy pasando y el pastor me está diciendo, no teme, que está diciendo, no, él no conoce lo que estoy pasando en este momento. Jesús conoce. Y él podía decirle estas dos frases porque sabía lo que él tenía poder para hacer. Jesús sabía que el temor y la fe no van juntos. Escuche bien, iglesia. El temor y la fe no van juntos. A veces tenemos temor en las situaciones que nosotros pasamos y no tenemos fe. Tú tienes que tener fe, confiar en el Señor. Si tienes temor, significa que no tienes fe. Los dos no van juntos. Antes que Jairo podía confiar realmente en Jesús, tuvo que decidir dejar el miedo. Nosotros tenemos que dejar el miedo si queremos que Dios venga a hacer un milagro en nuestra vida.
Si tú quieres que Dios conteste una petición en su vida, algo grande que está pasando, tenemos que cumplir lo primero que Jesús le dijo a Jairo: no tenga miedo. Y si nosotros confiamos en el Señor y creemos en el Señor y sabemos que Dios es todopoderoso y que Dios es grande para hacer este milagro, nosotros no vamos a tener miedo. Ahora, en la carne viene el miedo. Somos pecadores, vivimos en un cuerpo pecaminoso y pues el miedo va a venir. Pero tenemos que poner nuestros ojos en el Señor y confiar en sus promesas. Y si Dios dice: no temas, estamos diciendo: Dios, yo sé que está pasando mi vida, pero yo confío, yo te entrego mi vida, mi situación en tus manos en este momento. Creed solamente. Hermanos, nosotros solamente tenemos que, o necesitamos creer. Quizás esto es algo que tú tienes que escuchar esta mañana, esta noche, esta tarde. No temas, creer solamente. Es posible que Dios te está hablando a ti y Dios quiere que tú obedezcas a estas dos. La situación que tú estás pasando. No tenga miedo, creer solamente en Cristo. Muchas veces andamos con temor porque no sabemos el futuro. No sabemos qué va a pasar mañana. Aún no sabemos en nuestra vida. Pero tenemos que entender que Dios está en control del futuro. Y tenemos que practicar a no tener temor y creer en Dios solamente. Mira, versículo 37. Ahora dice: y no permitió que le siguiese nadie. Recuerda esta gran multitud que le estaba siguiendo para la casa de Jairo. Ahora dice que Jesús en ese momento no permitió que le siguiese nadie, sino a Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Interesante que estos tres no es la primera vez que lo vemos juntos. Este es el círculo interior de los discípulos. Los tres también estaban con Jesús en la transfiguración. Los tres estaban con Jesús ahí en el jardín de Getsemaní. Y ahora Jesús dice: la multitud que se queden atrás para entrar a la casa de Jairo, para estar con su hija, que en ese momento ya ha fallecido. Le pide a él que solamente en ese grupo, obviamente vamos a ver que los padres también entró con ellos, pero en cuanto al grupo que estaba con ellos, Pedro, Jacobo y Juan. Versículo 38. Y vino a casa del príncipe de la sinagoga. Vinieron a la casa de Jairo. Y mira lo que vio el momento que llegó a la casa de Jairo, y vio el alboroto. Y a los que lloraban y lamentaban mucho, ellos ya vieron la hija de Jairo fallecer. Y esto es lo que estaba pasando, el alboroto y el llorando y lamentación entre todos que estaban ahí. Jesús vio la tristeza de esas personas que estaban ya en la casa. Ellos ya empezaron este servicio de velorio. Estaban tan seguros de que ella falleció que ya no tenía, o ya tenían un grupo que se llama juglares. Esos fueron personas que ellos contrataban o le pagaban a ellos para entrar en este velorio, y ellos lloraban y ellos gritaban y ellos tocaban música de tristeza. Imagínate si tú eras una persona que te daban dinero para venir y llorar en un velorio. ¿Todavía? ¿Ah? La Llorona. Yo no sé si yo puedo ir me tienen que pagar mucho para yo llorar ahí en ese momento. Yo no soy un buen actor.
Pero esto es en ese tiempo y quizás ahora le pagaban para que hay suficientes personas y por eso vemos este alboroto y llorando y lamentación y ya ellos ha pagado a personas para venir y añadir en el lloro y añadir en todo lo que estaba pasando para que vea mucha tristeza pasando en este lugar. La familia deseaba un evento de tristeza. Y quería más gente en esa casa, en esa familia, para llorar. A veces quizás no había suficiente personas para que se viera la tristeza y por eso pagaban a esas gentes. Y lo más dinero que tenía familia, las más personas que venían. Pero era algo común y aún a los pobres que ellos contrataban 2 personas, uno para llorar, uno para gritar y un músico. Los que tenían más dinero, pues aumentaba los que lloraban y aumentaba los músicos que tocaban música de tristeza. Y por eso esto que estaba pasando aquí, estas personas que estaban ya ahí en ese momento cuando Jesús llegó. Versículo 39. Ya nosotros brincamos a la otra parte de esta historia. Los otros versículos en los 20 es cuando viene esta mujer, pero versículo 39, y entrando les dijo, Jesús está hablando a estas personas que estaban en la casa, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Ahora sabemos que ella realmente estaba muerta, pero Jesús ya estaba pensando sobre el futuro y lo que él iba a hacer en esta niña. Jesús podía decir estas palabras, la niña no está muerta, está durmiendo, porque él tenía el poder de la misma muerte. Y en esta pregunta que vemos aquí en versículo 39, Jesús condena todo ese alboroto y lloro profesional y artificial que no era real, que le pagaban a las personas para venir. Ya él condena eso y le dicen a ellos que se vayan. Jesús hace su pregunta en vista de lo que va a hacer en su poder. Mira lo que estas personas que le pagaron para llegar, para llorar y gritar, mira lo que ellos hacen a Jesús, versículo 40, y se burlaban de él, se burlaban de Jesús. Mas él, Jesús, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Los que estaban ahí porque le pagaron para llorar, le burlaron de Jesús en este momento. Estaba diciendo que Jesús no tenía poder. Ellos vinieron a la niña y sabían que estaba muerta, pero Jesús le dijo a ellos que se vayan. Estos que estaban ahí alrededor sabían que estaba muerta y por eso se burlaban de Jesús. Mira, ¿por qué tú vienes? ¿Por qué tú quieres entrar donde ella está? Ya ella está muerta. Y Jesús entró con la mamá y papá de la niña y sus seguidores. Dice en versículo 41, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Jesús en este momento ahí en la cama de ella le estaba hablando a ella como si ella ya estuviera viva. Niña, le está dirigiendo a ella. Niña, te digo, levántate. Él hizo esto porque Jesús es Dios, es todopoderoso, tenía poder para hacerlo. Interesante. Romanos capítulo 4, versículo 17, dice a quien creó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Así como lo vemos aquí en este milagro.
Terminamos aquí en versículo 42, o vemos 42, dice, y luego la niña se levantó y andaba. Pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. Hermanos, Jesús no le falló a Jairo. Esta promesa que le dio a él para ir a su casa no le falló, y cuando ella se levantó y caminó, los padres y los discípulos estaban maravillados, asombrados. Imagínate, tú sabiendo que su hija está muerta y Jesús viene y le dirige a ella, niña, levántate, y su niña que tú sabes que está muerta se levanta y camina. Ellos, aún los discípulos, los padres, estaban asombrados, y utiliza esta palabra espantaron, y usa la palabra grandemente para que tú sepas lo que ellos se sentían en este momento. Jesús termina este milagro diciendo, pero Él les mandó mucho, que nadie lo supiese, que no le diga a nadie lo que pasó en su casa. Y dijo que le diese de comer. En la Biblia puertorriqueña, que le dé arroz con habichuela y pernil. Dale comida a ella. Jesús le dio una orden fuerte, que le daba comida a ella y que no le diga a nadie lo que pasó. Hermanos, cuando vemos este milagro y aún hacemos una aplicación, aún nosotros ya miramos algunas aplicaciones para nosotros, la lección de este milagro es cómo tener fe. Necesitamos fe como Jairo, que fue a Jesús dentro de esta multitud y se postró delante de él sabiendo que Jesús podía. Y quizás nosotros necesitamos esa misma fe en nuestra vida, en nuestra tribulación, en nuestros problemas. Más nos enseña cómo tener fe en medio del sufrimiento. Rápidamente terminamos con esto. Hay 3 lecciones de este milagro para nosotros esta noche. Te quiero dar para que nosotros podamos pensar en esto esta noche, ahora que vamos a llegar a casa temprano. Número 1, nuestra fe reside en la persona de Cristo, no nuestros planes. Nuestra fe es en Cristo Jesús, en la persona de Cristo, y no en nuestros planes. Muchas veces nuestros planes no son los planes de Dios, pero cuando entendemos que los planes de Dios fueron mejores que la mía. Número 2, confiar en Jesús para definir la realidad y la verdad, no en la multitud. Tenemos que escuchar solamente a Jesús, la verdad que es Jesús, no en la multitud. Escuche bien, cristianos, muchas veces estamos escuchando a la multitud. Estamos poniendo nuestra confianza en la multitud. Y cuando digo multitud, estoy hablando de doctores y familiares y personas seculares y libros. Y estamos poniendo nuestra confianza en la multitud. Y tenemos que entender que nuestra confianza es en la verdad, es en Cristo Jesús y solamente en Él. Y número 3. Nuestro tiempo y el tiempo de Dios puede ser diferente. Nuestro tiempo y el tiempo de Dios pueden ser diferentes. Muchas veces nosotros queremos las cosas ahora. Yo quiero ser sano ahora. Yo quiero que Dios sane a mi familiar ahora. Yo quiero que Dios me quite estos dolores ahora.
Nuestro tiempo y el tiempo de Dios puede ser diferente. Sabemos que el tiempo de Dios es perfecto. Y tenemos que confiar en Dios que aún nosotros estamos pasando por algo difícil. Podemos como cristianos tener paz, fortaleza, fuerza, esperanza, aún en esos tiempos difíciles. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que hacer estos dos mandamientos o dos cosas que Dios le dio a Jairo. No temas, creer solamente. Vamos a estar en pie esta tarde, con sus ojos cerrados, dejando que el Señor obre en su vida, en este momento de pensar en este milagro. Y quizás esta noche aún no es la primera vez que escuche este milagro, pero Dios lo tenía para ti. Y estas dos cosas era algo que tú necesitas practicar aún esta noche. No temas, no tenga miedo, creer solamente. Nuestro tiempo y el tiempo de Dios pueden ser diferentes. Nuestra confianza, tenemos que creer en la verdad y no en la multitud. ¿Dónde tú tienes tus ojos en esta tarde? Todos de una manera están pasando por algo difícil. Es posible que tú estás pasando una crisis como Jairo. Es posible que está en una tribulación. Es posible que está un tiempo tranquilo. En todo eso tenemos que poner nuestra confianza en Dios. En esta noche, esta tarde, ¿dónde tú tienes tu confianza completamente? Muchos aún cristianos dicen, yo tengo confianza en el Señor, pero realmente no demuestran sus acciones que tienen confianza en Dios, porque están preocupados, están en depresión y están confiando en otras cosas y no en Dios. Si tú dices, yo confío en Dios, que Dios vea en sus acciones que tú confías en Dios. No temas, creer solamente. Señor, gracias por este gran ejemplo, este milagro que vimos esta noche de Jairo y su hija de 12 años enferma y después falleció. Pero Jairo tenía fe que Dios podía sanar, y aún vino estas personas que quería quitar la esperanza de Jairo. Igual en nuestra vida hay personas que quieren quitar la esperanza. Es posible que esta noche hay personas en la vida de los hermanos que quieren quitarle la esperanza. Están desanimándole a ellos. Está diciendo que Dios no puede, que está perdiendo su tiempo en la iglesia, está perdiendo su tiempo en oración. Satanás quiere quitarnos la esperanza. A veces utiliza personas para quitarnos la esperanza. Por eso tenemos que confiar en la verdad, en tu palabra, en Cristo Jesús. Señor, tú nos dices nosotros esta noche, no temas, creer solamente. Que nosotros podamos poner esto en práctica en nuestra vida. No tener miedo, pero creer solamente en el Dios Todopoderoso, que tiene poder para cualquier situación que nosotros estamos pasando en este momento. Dios puede, Dios es grande. Tenemos solamente mirar hacia arriba, tener fe en Dios, confiar en Él, entregarlo todo en sus manos, para después Dios demostrar su poder en su tribulación, en su crisis, para que nosotros podamos acercarnos más a Él y crecer en esos momentos difíciles que podemos pasar. Señor, que podemos meditar en esta historia, este milagro durante la semana, podemos aplicar estas verdades. Y esta semana, cuando venga esos tiempos difíciles, podemos recordar, no temas, creer solamente.
Señor, ahora que vamos a terminar en este último corito, Señor, que tú nos lleves bien a nuestros hogares. Gracias, Señor, porque aún en el cambio que hicimos esta tarde para tener un servicio un poquito más temprano, llegaron a la iglesia, Señor, y te doy gloria a ti por eso. Que podemos ver otros venir a la iglesia los domingos por la noche para disfrutar este tiempo en tu palabra. Señor, da grandes bendiciones a cada persona presente. Presentamos sus peticiones que tienen delante de ti, Señor, que tú lo contestes en tu tiempo perfecto. Gracias, Señor, por esta noche, por esta tarde. Cuídanos, Señor, esta noche, esta semana, que podemos regresar el martes, el culto de oración, el miércoles, estudio bíblico. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén.